Ahora vamos a ver la parte proximal del radio y del cúbito. Entonces, ya en el video anterior vimos todo el húmero, ahorita nada más vemos la parte proximal del radio, que es este, y del cúbito. Entonces, partes importantes de la parte proximal del radio va a ser, tenemos la cabeza, cuello, la tuberosidad anterior del radio y la línea oblicua. Entonces la cabeza de radio, esta es la cabeza de radio, que está como deprimida o que tiene aquí como una concavidad, que es donde se va a articular con el cóndilo lateral del húmero. Entonces la cabeza de radio es la que se articula con el cóndilo lateral del húmero. Luego tenemos el cuello, este es el cuello del radio, que vamos a abundar más cuando veamos los ligamentos. Y luego tenemos este engrosamiento de aquí, que es la tuberosidad anterior del radio. Entonces la tuberosidad anterior del radio, aquí es donde se inserta el bíceps braquial, donde el bíceps se inserta. Y podemos pensarlo como que entre la cabeza y la tuberosidad anterior del radio está el cuello. Está la cabeza, está la tuberosidad anterior del radio, y entre los dos está el cuello del radio. Y luego tenemos la línea oblicua, que esta es una línea que va desde el borde inferior de la tuberosidad anterior del radio y va en forma diagonal a lo largo de la diáfisis del radio. O sea, esta es la tuberosidad anterior del radio y esta es la línea oblicua, que se origina desde el borde inferior de la tuberosidad anterior del radio. Ahora vamos con el cúbito. Entonces del cúbito todo esto es el cúbito. Tenemos el olecranon, que es todo esto, que es básicamente lo que sentimos cuando sentimos el codo. Esto es el olecranon. Y este se articula en la fosa olecraniana, que es esta, del húmero, que es lo que vimos en el video anterior. Se articula con la fosa olecraniana del húmero. Tenemos la coronoides cubital, que es esta, coronoides cubital, que esta se articula cuando hacemos flexión del codo en la fosa coronoidea del húmero, que lo vimos en el video anterior. La fosa coronoidea del húmero. Luego tenemos podemos llamarle fosa, podemos llamarle como muesca troclear. Que es donde se articula con la tróclea, o de otra forma con el cóndilo medial del húmero. En el video anterior vimos este es el cóndilo medial o la tróclea del húmero, y este es agarrado por toda esta parte del cúbito. O sea, el cúbito es una cosa así, y aquí, en este espacio, es donde va el cóndilo medial o la tróclea. Así. Y aquí se forma como una fosa o una muesca, que es donde se articula el cóndilo medial. Luego tenemos la muesca del radio, que es la parte donde se articula con el radio. Aquí no sé qué tanto se alcanza a ver, pero este es el radio, este es el cúbito, y aquí donde entran en contacto, esa es la muesca del radio, o radial notch, aquí.
aquí. Y hay como una depresión donde está la tuberosidad, o digamos a nivel de la tuberosidad anterior del radio, que eso permite que tengamos movilidad de la tuberosidad anterior. O sea, aquí es el radial notch, aquí es donde se articula con el radio. Y aquí está la tuberosidad anterior del radio. A este nivel, aquí, hay como una depresión o una, digamos, impresión de la tuberosidad radial. El que aquí esté como deprimido o cóncavo, esto permite que la tuberosidad anterior se pueda así mover. Porque si aquí tuviéramos hueso, o sea, chocaría y no se podrá mover. Y luego tenemos la cresta supinadora. La cresta supinadora, que está, es un engrosamiento al ladito del radial notch, al ladito de la muesca radial, y es también donde se pueden insertar ciertos músculos que lo vamos a ver en el siguiente video, ya que veamos músculos. Entonces, esta es la cresta supinadora, porque, o sea, básicamente ahí se inserta el músculo supinador. Entonces, de la parte proximal del radio y del cúbito, de radio tenemos la cabeza de radio que se articula con el cóndilo lateral. Tenemos la tuberosidad anterior de radio donde se inserta el bíceps, y entre la tuberosidad anterior y la cabeza de radio está el cuello de radio. Y tenemos la línea oblicua, que es una línea así diagonal a lo largo de la diáfisis de radio, que se origina en el borde inferior de la tuberosidad anterior del radio. Y luego, hablando del cúbito, tenemos el olecranon. O sea, básicamente radio es un hueso como la cabeza, cuello, tuberosidad. Esa es la parte proximal de radio, mientras que el cúbito es como así. Aquí está el olecranon, aquí está la coronoides, y luego aquí tenemos la impresión o la muesca del radio, y aquí tenemos una depresión que permite que se mueva la tuberosidad anterior de radio, y tenemos la cresta supinadora aquí al lado de la muesca donde va el radio. Y en la cresta supinadora es donde se insertan ciertos músculos que lo vemos en el siguiente video.